Bueno, ministro, gracias por venir. Sabemos que es un día de familia. De hecho, no lo voy a mostrar, ¿no? Pero el chiquito ese No, no tengo problema que lo muestre. No. Me acompañó mi compañero de tan simpático. domingo a la noche. Sí. ¿Cómo se llama el niño? Máximo. Máximo. Está parece muy interesado, quizás está interesado por lo menos por la actividad del padre. Ministro, ¿hay indicios de que se está avanzando en un acuerdo por la ley bases? Bueno, sí, estamos avanzando desde que la presentamos en el mes de diciembre, ¿no? Lo que pasa es que la primera etapa fue un poco compleja, tumultuosa, digamos. Tal vez nosotros cometimos errores y en la discusión, en la presentación, era nuestra primera experiencia como fuerza en el Parlamento, con una minoría muy marcada. Qué bueno, ¿no? Que cometieron errores, ¿no? En esa primera... Bueno, todos cometen errores. Yo creo que ningún gobierno deja de cometer errores en el curso de su mandato, ¿no? Y bueno, nosotros era un momento muy especial porque partimos como una minoría muy importante en el Parlamento, ¿no? Yo creo que a partir de ahí hemos comenzado a encontrar acuerdos con las fuerzas más próximas a nosotros. Hemos concentrado la ley en los temas más importantes, lo que hacen a esta etapa, ¿no? Porque la primera etapa de gobierno fue una etapa en la que había que controlar variables descontroladas de la macroeconomía, ¿no? Algunas de las que señalaba recién, como la inflación, pero había varias, ¿no? Un Estado absolutamente roto, digamos, ¿no? Que no cumplía las funciones mínimas que debía cumplir, con una planta de personal que sobraba gente por todos lados, entonces termina por ser un manejo desastroso, porque cuando hay tanta gente ni siquiera se hace lo que mínimo se que se podía debe hacer. exactamente. Entonces, yo creo que esa etapa de acomodamiento la estamos transitando en estos días y eso también nos permitió simultáneamente utilizar este tiempo desde el momento de que retiramos la ley bases y la mandamos de vuelta a comisión, de poder rever con el resto de los sectores políticos la parte más importante de la ley, ¿no? Cerca de la oficina del presidente y del Ministerio de Economía dicen que va a volver el impuesto a las ganancias o el impuesto a los altos ingresos, que va a volver con una base imponible en la cuarta categoría de entre 1.700.000 y 1.800.000 y que va a volver sin hacerse retroactivo, sino en el momento que se decida poner en la ley. ¿Usted me podría confirmar eso? Sí, qué bueno, Luis, que me pregunte eso, porque se han generado muchas dudas sobre este tema. Algunos han hecho interpretaciones, a lo mejor yo no me he expresado bien en algún momento, y han hecho interpretaciones erróneas de cosas que yo he dicho en estos días pasados. A ver, para ponerlo claro, efectivamente, vamos a tratar dentro de la reforma fiscal de las leyes, de la ley que se está planteando con distintos temas. Uno de los temas es el impuesto a los ingresos personales, que va a ser con ese mínimo y después con una escala progresiva. Cuando dice ese mínimo es 1.700.000 o 1.800.000. Sí, en ese orden. En segundo lugar, había quedado un tema pendiente, producto de que cuando el entonces ministro Massa sacó esa resolución que los que cobraban menos de 15 salarios mínimos vitales y móviles no iban a pagar impuesto a las ganancias en aquel momento, esa era la cuarta categoría, pero eso lo saca por decreto. Y cualquier reforma tributaria tiene que salir por el Congreso, con lo cual después se saca una ley. Pero esa ley establece esa misma exención, pero a partir del 1 de enero, con lo cual quedaba el último trimestre sin estar dentro de esa ley de exenciones, ¿no? Con lo cual, como no había una ley, debían pagarse impuestos a ganancia por ese periodo. ¿Y entonces? Esto fue lo que yo expliqué y lo estamos solucionando en la ley esta. Estamos poniendo que ese último trimestre del año 2023, como el periodo que pasa hasta que se apruebe la ley esta en el 2024, no va a estar sujeto
al impuesto que se establece a partir de la ley que se sancione. ¿Ok? No Entiendo. sé si soy Sí, claro. sí, ¿No? sí, se entendió. O sea que No es va a que empezar a regir a partir de que se sancione. Sí, nunca hubo la intención de que fuera retroactivo, al contrario, lo que es retroactivo es el sistema actual, digamos, ¿no? Por ese periodo del 2023. Pero nosotros no pretendemos que sea retroactivo en absoluto y queremos solucionar ese problema. Ok. El otro día con los gobernadores Juntos por el Cambio, la mayoría con los que yo hablé estaban convencidos de que iban a llegar a un acuerdo en el tema. Sí. ¿Usted también está convencido? Sí, totalmente. Yo Ok. creo que vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, había algunos puntos por discutir. Uno, la famosa caja de jubilaciones, Sí. ¿no? Yo voy a decir la información que tengo yo, usted debe tener más información naturalmente que yo. Dicen que hay un tema con la caja de jubilaciones que, no sé, por ejemplo, yo soy Santa Fe, Córdoba o no sé quién. Digo, el gobierno me tiene que mandar lo correspondiente a la caja de jubilaciones. Y el gobierno dice, en el Ministerio de Economía, miren, acá hay deuda de ida y vuelta que todavía no se ha consolidado. Tenemos que hacer la auditoría y vamos a empezar a distribuir lo que corresponde cuando terminemos de hacer las cuentas. ¿Esto es así? Sí, más o menos así. Yo creo que hay un reclamo hay varias provincias que no han cedido sus cajas a la nación, que las han mantenido. Entonces durante todo este periodo hubo normas y acuerdos fiscales que establecieron cómo la nación complementaba a las cajas por los aumentos nacionales. Pero claro, eso muchas veces algunas provincias incrementan los salarios de manera no contributiva, con lo cual no aportan por esa suma que aumentan el salario a la caja, ¿no? Entonces, Qué despelote todo, ¿no? No, entonces es un lío. Entonces, el lío es que hay que auditar, porque la nación tiene que pagar el compromiso que tiene. Entonces, en el acuerdo fiscal del 2017, creo que fue, se estableció un mínimo a mandar a cuenta de esas sumas, que normalmente se fue cumpliendo, pero cuando llega este gobierno dice, bueno, clarifiquemos las cuentas, digamos a ver qué es realmente lo que tenemos que mandar. Y una vez que sucede te lo mandamos. Y hay un stock de deuda también, que es un stock de deuda. ¿De quién? ¿De las provincias? Supuestamente de la nación con las provincias. Algunos dicen que algunas provincias le deben a la nación, en fin. Hay todo una... Porque por eso, ¿no? Por esa falta de pago de las contribuciones, de los salarios que se incrementan de manera no contributiva, son temas que hay que ordenarlos y hay que hacer las cuentas, hay que hacer auditorías. Entonces, los gobernadores reclaman que se les mande la suma que estaba establecida. En los próximos días se va a volver a reunir con gobernadores, no ya de Juntos por el Cambio, sino algunos gobernadores de la oposición. No, a ver, yo tengo reuniones permanentes y hablo permanentemente con gobernadores por distintas ¿Y usted circunstancias, ¿no? usted lo ve cerca del acuerdo? Sí, yo veo que vamos camino a aprobar la ley bases en el próximo tratamiento, ¿no? Motosierra y licuadora. Motosierra ahora lo vamos a discutir, ¿no? Compromiso de sacar a muchos contratados, miles de contratados, y licuadora, entre otras cosas, con los saberes de los jubilados. Hoy de nuevo hablé con una alta fuente del Ministerio de Economía y me dice, mirá, con la fórmula que nosotros proponemos, a fin de año los ingresos de los jubilados se van a terminar recomponiendo. ¿Esto es verdad? Porque no terminé de hacer la cuenta yo. Y a mí, yo no soy economista, los números no me dan en principio. Bueno, yo creo que al establecer, finalmente lo que hizo el gobierno fue cortar por los años y decir, saco la fórmula por DNU, porque no había acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso sobre qué fórmula de ajuste de las jubilaciones utilizar. Entonces, el gobierno estaba proponiendo una, que es la que sacó por un decreto de necesidad y urgencia ahora, que establece un ajuste en función de la inflación y hace un enganche de la fórmula anterior a ese momento que se ajuste por inflación, sumándole un 10% de recuperación de lo pasado. Pero igual las jubilaciones estaban siendo actualizadas por la fórmula que estableció el gobierno anterior, ¿no? O sea, sobre esa actualización del gobierno anterior se le agrega un 10% y a partir del 1 de abril se ajusta por el índice de inflación. En este programa, ministro, vamos a tener a Luis Gasulla, por un lado, a Silvina Martínez por el otro, a Agustina Girón por el otro, denunciando decisiones políticas que implican corrupción y mucha pérdida de dinero para el Estado, con impacto en la inflación después, ¿no?
Dio Santilli trajo un tuit muy interesante sobre el impacto del empleo público en Latinoamérica. Empleo público en la región. Argentina, el 20% de todo el empleo, de toda la masa, ¿no? Brasil el 11% y Chile el 8%. Cantidad de empleados públicos sobre el total de trabajadores ocupados. Este es un problemón que hay que arreglar cuanto antes, ¿no? Pero que al mismo tiempo es doloroso y que va a dejar mucha gente eventualmente en la calle. Y es así. Yo creo que se ha hecho un abuso del Estado en función política, ¿no? Y todos en estos años que llevamos de democracia, todos los partidos políticos durante sus gobiernos han incorporado personal al Estado, esto que se llama como capas geológicas políticas de personal, ¿no? Y obviamente eso está mal. Hay casos que son... muchos hablan de los cargos que tiene gente de la cámpora en distintos organismos, y eso es real, pasa. Y todavía los tiene, ¿no? No, bueno, no es una cuestión particular contra la cámpora. Yo digo, ellos han utilizado como sector o movimiento político del kirchnerismo, han utilizado los organismos públicos para poblarlo de cargos públicos, de gente propia, ¿no? Y topos. Y además, supongo yo, de todo un poco, ¿no? Entonces, me contaba, por ejemplo, el otro día en la FIP, que durante el último año se pasaron a planta 2.400 trabajadores. Y la FIP es un organismo que técnicamente, bueno, más allá de todos los cuestionamientos que a veces se le hacen, ¿no? La FIP, aduanas, técnicamente es personal muy capacitado, pero cuando se entra así tanta gente, el nivel, la calidad de la gente que ingresa no es la misma, ¿no? Y cuando Aguiar dice que el gobierno publique el listado con los supuestos ñoquis, ¿de qué se ríe, ministro? No, bueno, está bien. Pero yo entiendo que Aguiar lo que hace es defender a la gente de su sindicato. Pero también es cierto, digamos, nadie duda que la administración pública, esos números que pasó recién Luis, sobre el 20% de todo el personal del país sean empleados públicos, comparado más del doble que el resto de dos países, digamos, como Brasil y como Chile. La verdad que eso es demostrativo de que tenemos una sobrepoblación de empleados públicos que no tiene relación con la actividad económica que tiene el país. Algunas cosas me las podrá responder y otras no, porque no son de su área, ¿no? Sí. Yo leí, me corrigen por favor, y me mandan el tuit ese o el flyer o la información. Dicen que a partir de ayer, Paca Paca ya no se emite más. ¿Me corrigen por favor si es así? ¿Usted sabe de eso? No sé qué es Paca Paca, sé que es un corto... Es una señal. Algo que... Es una señal que forma parte del sistema de medios públicos, que tiene dibujitos. Eso, que tiene dibujos, sí. No sabía que... Bueno, dicen que va a cerrar Paca. No sé por qué. Ahí está. A ver. Se le informa a usted que por decisión de Contenidos Públicos S.A., pero esto será verdad, el día 7 de abril a las 12 p.m. se cerrará el programa de televisión Paca Paca. Disculpen los inconvenientes. No sabemos si es verdad, ¿no? Pero bueno, también yo le pregunté al presidente qué pasa con el canal público y dice, si yo pudiera lo cerraría. ¿Qué pasa con Tela? Está cerrada. Bueno, están ahí negociando, no sé. ¿Hasta dónde van a llegar? Yo creo que el presidente tiene decisión de llegar a fondo con el Estado y que el Estado tenga las dimensiones y lleve adelante las funciones que tiene que llegar. Ahora, Luis, las cosas no se hacen todas de un día para otro, ¿no? O sea, ojalá uno pudiera, como señalaba recién, ¿no? Es difícil pasar por el tamiz fino todo lo que es la administración pública central, los organismos, las empresas, etcétera. Pero el gobierno tiene una decisión muy clara de ir hacia el mínimo estado que deba tenerse para atender las funciones esenciales que debe llevar adelante. ¿Tiene el presidente desprenderse de 77.000 empleados públicos a razón de 15.000 por trimestre en el caso de los contratados? Bueno, yo no puedo aseverar la cifra, ¿no? Pues como digo, hay que ir avanzando paso a paso, diría Mostaza Merlo, ¿no? Pero yo creo que son temas que demandan una cirugía importante,
pero hay que hacerlo con profesionalismo, ¿no? No se puede desatender todo. No es cierto tampoco, como sugirieron varios dirigentes sindicales, ayer entre ellos, de que cuando se dejó gente se desatienden las funciones del Estado. No, gente en el Estado hay de más, todavía hay de más. Lo que pasa es que cuesta encontrar la forma de ir reduciendo, ¿no? Mire, yo me acuerdo... Y además, perdón, y además tienen que ver si existe un mecanismo como para separar a gente del Estado que está en planta permanente y que tiene, no sé, empleo a perpetuidad según la ley, sí, ¿o no? Sí, yo digo, por eso digo, las cosas hay que llevarlas adelante con criterio. Yo me acuerdo, no sé si lo hablamos alguna vez, yo fui presidente del Banco Provincia Sí, un tiempo. sí, sí. Yo entré al Banco Provincia, había 12.000 agentes. Me lo comentó, sí. Lo comentamos. Sí. Digamos, establecimos de acuerdo con el personal del banco, con alguna discusión con los sindicatos del banco, pero hicimos un programa de reducción natural, por jubilaciones. Sí. En 4 años... Por jubilaciones, retiro voluntario. No hubo retiro voluntario, eran jubilaciones. Y entonces se iban 3, entraba 1. Entonces, ¿qué hicimos? En 4 años bajamos 1.500 agentes, más del 10% de la planta. Cuando yo me fui, el banco quedó con 10.500 agentes y se había desarrollado, había crecido. Lo que pasa es que el presidente le ordenó a los ministerios, y creo que a las empresas públicas, que se desprendan del 30% del personal actual. Bueno, esa es una decisión presidencial que hay que llevar adelante. Digo, pero como decía al principio, vuelvo a lo mismo. Pasar por el tamiz, todo el mundo lleva su tiempo y hay que hacerlo ahora, con seriedad y con inteligencia, ¿no? Perdón, en este momento Pacapaca está transmitiendo, ¿eh? Bueno, gracias el personal técnico que se puso a ver Pacapaca. Volvamos. Ahora, hay decisiones que se tomaron rápidamente. Yo le cuento una el viernes. El viernes imputaron a 2 funcionarios actuales de Nación Seguros. Un señor que se llama Thanos y el otro señor se llama, ya me voy a acordar, lo cité, ¿no? ¿Por qué? Porque los imputaron en el escándalo de los seguros. El presidente se enteró fehacientemente de la imputación a las 18 horas. 18:30 llamó al jefe de gabinete, según mi información, y el jefe de gabinete les pidió la renuncia. Eso fue rápido, no hubo ningún... no sé si le pidieron la renuncia o los desplazó. Eso se puede hacer rápido y se debería hacer más rápido todavía. Bueno, en realidad lo ideal sería que no hubiesen seguido en el gobierno, ¿no? Sí, pero son estas cosas, no es lo mismo, ¿no? Uno tiene que encontrar también, responder los hechos. Tal vez el presidente cuando tuvo conocimiento de que habían sido imputados por un hecho, ya ahí no tuvo duda que tenía que reemplazarlo inmediatamente, ¿no? El tema es un tema que ha sido demasiado trillado y conversado, ¿no? El tema de Nación Seguros, yo creo que ahí hay todavía temas para avanzar y desarrollar y solucionar, ¿no? ¿Y cree que el expresidente Alberto Fernández debe responder más claramente por las imputaciones que se le hacen? Es un imputado de la causa. Sí, yo vi que está imputado en la causa, él ha negado que tuviera participación, eso lo tendrá que resolver la justicia, ¿no? Yo no quiero introducirme en temas ni cargar políticamente en temas que son de responsabilidad judicial, ¿no? Y que están siendo investigados además, ¿no? Pablo Moyano dijo hace horas que mañana, si siguen sin homologar el acuerdo paritario de los camioneros, les leo el textual, ahí está, no se va a mover una hoja en todo el país. Que curiosamente fue lo mismo que dijo Pinochet en algún momento, el dictador en Chile. Pablo Moyano, secretario general de Camioneros. ¿Tienen miedo de eso? ¿Están preocupados? Bueno, a ver, Pablo Moyano, creo que los argentinos deben estar cansados de escucharlo, este tipo de bravuconadas, ¿no? A mí me parece que todavía no ha sintonizado lo que la gente piensa hoy en la Argentina y lo harta que está en general la gente de este tipo de mecanismos de acción de algunos gremios, ¿no? Como esto que tradicionalmente hacían, de cortar, de impedir ingresos a fábricas, etc. Yo creo que acá hay un gobierno que ejerce la autoridad, y que la ejerce seriamente. Hay una ministra de Seguridad que ejerce la autoridad y el poder también seriamente. Entonces, que no se equivoquen, porque el gobierno va a hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes. Si se pasan de la línea,
tendrán que atenerse a las consecuencias. Y eso va para todos, ¿sí? Y yo lo digo con... ¿Y qué significa tenerse las consecuencias? Bueno, que si cometen actos que son ilegales, si toman medidas que interrumpen el transporte, el tránsito, que están vedadas por la Constitución Nacional, que están vedadas por los códigos penales, tendrán que tenerse las consecuencias. Digamos, hay justicia en el país, hay fiscales, o sea que yo digo, si se hacen cosas ilegales, se toman medidas ilegales, se va a actuar con todo el peso de la ley. Y eso es una decisión total del presidente de la República. Y no es nada contra los sindicatos. Yo creo que hay que respetar el orden establecido. No puede ser que un dirigente sindical nos tenga acorralados a los argentinos porque quiere un aumento salarial por encima de la inflación. Y el ministro de Economía lo dijo con toda claridad. No vamos a aceptar aumentos que estén por encima de la inflación, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no es que las paritarias son libres y que estas paritarias las arreglaron con el sindicato, aunque no lo homologue el gobierno? ¿O el gobierno tiene derecho a no homologarlo? No, el gobierno puede no homologarlo. Porque la homologación es darles el acuerdo. Porque, ojo, ¿qué es lo que sucede? No es que hay varias federaciones que no acordaron este salario. No hay una sola federación de empresas de transporte. Sí, y hay discusiones Y hay sobre... discusiones. Entonces hay algunos que dicen, no podemos pagar esos aumentos. Entonces, en esa situación, el gobierno tiene que homologar un acuerdo que sea aplicable a la totalidad, ¿no? Es un juego político, pero juego al fin. Es un juego de ping-pong. Ponelo, por favor. Nosotros siempre preguntamos, el palo en la rueda, ¿por quién está representado el palo en la rueda al gobierno hoy? ¿Quiénes ponen palos en la rueda al proyecto que quiere el gobierno? Bueno, digamos, yo creo que en términos políticos hay discusiones, obviamente. Hay quien tradicionalmente no quiere que las ideas de la libertad triunfen en la Argentina, sino que creen en la teoría populista, en la teoría estatista, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, fundamentalmente sectores del peronismo y el kirchnerismo, no todos, ojo, porque todos... Perdón, está bien, ¿no? La foto que le pusimos ahí, están un poco apretados ahí en el coso, pero adelante. Pero estos trabajamos en conjunto permanentemente, ¿no? Está bien, usted dice que hay quienes ideológicamente están en contra y hay quienes ponen el palo en la rueda, ¿porque por intereses? Sí, por intereses, por ideología, por 20 cosas distintas, ¿no? Pero, digamos, eso es natural en la política y sobre todo en un gobierno y en un presidente que está generando un cambio tan importante, trascendente, digamos, tan importante, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener en cuenta, no hemos llegado todavía estamos en el 4.º mes de gobierno, por ponerlo en algunos términos, ¿no? Parece que fuera un siglo, sí, ya, ¿no? Pero son 4 meses, ¿no? Bueno, esto está un poco vinculado, ¿no? Nosotros le llamamos el tren fantasma, gente que desde hace tiempo está, no se terminan de ir, quizá algunos gerentes de la pobreza, algunos sindicalistas que tienen años y años. ¿A quiénes ubicarían como el tren fantasma del sistema político argentino? Pablo Moyano, ¿no? A Pablo Moyano lo pone manejando el tren, digamos. Bueno, digamos, porque siempre toma estas actitudes que a mí la verdad me molestan como ciudadano, ¿no? O sea, yo digo, no ahora que soy miembro del Ejecutivo, ministro de la Nación, sino ya en tiempos anteriores. ¿Y Juan Grabois que quiere que cada 5 minutos dice que quiere que no quiere que este gobierno le vaya bien? No, porque está bien, porque tiene una carga ideológica, Grabois, muy particular, ¿no? Entonces, es lógico que desde su concepción ideológica él no quiera que estas ideas triunfen. Pero está equivocado, porque las ideas que él defiende, su ideología, es la que ha causado los males de la Argentina de hoy, ¿no? Toda esta historia de las cooperativas, de los fondos que ha manejado, etcétera. No digo que él haya, yo no puedo decirlo, eso tendrá que investigarlo otra vez la justicia, sí, ¿no? Está imputado en algunas causas. Pero digo, nos mandó otra carta de documento, ¿no? Silvina Martínez. Juan Grabois, me puede mandar, perdón, nos puede mandar 1000 cartas de documento. No vamos a dejar de denunciar a tu organización si es que eventualmente comete irregularidades o delitos. Perdón, ministro.
No, está bien. A ver, yo digo, yo no puedo decirlo porque no participo en ninguno de los temas en los que Sandra Petovelo, pobre, tiene que estar permanentemente trabajando, que es el campo de la acción social, ¿no? Pero, digamos, todas esas ideas y esos manejos tienen que ver con esa ideología y por eso ellos no quieren que este gobierno tenga éxito. Pero pese a ello vamos a tener éxito, ¿no? Punto de partida y punto de llegada. ¿Ves cuál es el primero, por favor? Este es el punto de salida. El punto de partida con el que se encontraron esta Argentina. Es una síntesis, ministro. No, bueno, yo creo que fue a todas luces evidente, ¿no? Además fue muy claro el presidente el día de su discurso en la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? Encontramos un país, él dijo, no hay plata. Eso es el resumen. Un país que no tenía un mango partido por la mitad. Es un país, porque muchos dicen, Milei suspendió las obras públicas. Es mentira. Las obras públicas estaban paradas de antes porque no pagaban. Muchas obras, la gran mayoría de las obras públicas estaban paradas durante el gobierno anterior porque no se pagaban los certificados de obra. No había plata. Y es cierto que van a retomar las obras públicas, perdón. Bueno, que una de las discusiones que tienen con no son discusiones. Los gobernadores muchos plantean que hay obras que están casi terminadas y que es una picardía que no se avance. Incluso varios de ellas dicen, pásennosla a la provincia para que la terminemos nosotros. ¿Y ustedes están de acuerdo? Sí, estamos trabajando en eso. Son muchísimas las obras públicas que están en curso en el país. Pero lo interrumpí, ministro, cuando usted me estaba hablando, que se encontró con obras que habían sido abandonadas. Estaba diciendo no, porque la pregunta era ¿cuál fue el punto de salida? Y yo digo, el punto de salida fue eso, un Estado deshecho, destruido, desarmado, sin recursos, sin dólares. O sea, es necesario a lo mejor recordar permanentemente lo que pasó cuando el gobierno asumió, ¿no? O nos olvidamos, toda esa cantidad de derechos de importación adquiridos sin dólares. Pero mucha plata. El CIRA, ¿no? La famosa, sí. Entonces digo... Los fondos fiduciarios. Wow. Los fondos fiduciarios, yo digo, toda la famosa historia esta con las LELIQs, o sea, que hizo que el sistema financiero en su conjunto, público y privado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba a algunos, hace unos meses, ya no tanto, ¿no? Pero de los que defienden los bancos públicos, que me parece que han cumplido un rol en la Argentina, no tengo duda. Pero cuestionaban la idea esta de hacer del Banco Nación una sociedad anónima, ¿no? Entonces decían, ¿por qué es una locura? Pues es una sociedad del Estado y porque el Banco Nación da ganancia. Mentira. El Banco Nación no da ganancia. Lo que hacía el banco es poner toda la plata de sus arristas en el LELIQs, entonces el Estado le pagaba una tasa. Pero como apoyo al sistema productivo, al sector privado, no había nada. Entonces, fíjense Lula qué tipo en su momento, ¿qué hizo? Lula es un tipo que tiene más allá de la diferencia ideológica y la circunstancia y yo cuánto, él cuando empezó su primer gobierno, agarró el Banco de Brasil y lo mandó cotizar a Nueva York. Lo sacó del sector público y lo convirtió en una empresa, exactamente, pero además fiscalizado por la Bolsa de Nueva York, con lo cual la transparencia ahí ya tiene que ser absoluta. Punto de salida, ¿a dónde quieren llegar? Hoy vimos cómo, punto de llegada, hoy vimos cómo afiliaron creo que a 3.500 personas en la ciudad de Buenos Aires. ¿A dónde quiere llegar La Libertad Avanza? ¿Y usted, como ministro? A ver, yo digo, me parece que más allá de La Libertad Avanza, el proyecto del presidente Milei es llevar a la Argentina a una situación absolutamente diferente a la que estaba viviendo cuando asumió el gobierno, ¿no? O sea, volver a ser la Argentina que fuimos al principio del siglo XX y que después, hacia mitad del siglo XX, fuimos abandonando. Pero todavía vivíamos de la riqueza pasada, ¿no? Y la inflación se desacelera, ¿no? ¿Para usted? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. ¿El crecimiento? Bueno, este es un año difícil, pero que va a terminar en crecimiento seguramente. A ver, yo digo, hay mucha gente interesada en la Argentina en función de la actividad y de la postura y de la claridad conceptual con que el presidente Milei ha encarado este periodo de ajuste económico, además siendo claro, ¿no? Porque él habla de ajuste sin miedo, él dice, tremendo. Estamos ajustando. Es un recontraajustazo. Entonces, pero lo dice con mucha convicción y sin ningún temor, ¿no? Entonces, eso hace que mucha gente esté observando
Yo escuchaba al principio, Luis, que usted decía también este tema de que nos están mirando también a ver si somos capaces de avanzar institucionalmente con alguna ley. Y eso es cierto. O sea, eso es lo que yo le transmito a los gobernadores. Digo, miren, esta ley es importante por muchos aspectos. Es importante por los temas que trata, porque desregula económicamente, permite libertad, permite que se exploten los recursos naturales y se exporte, pero también es importante porque como el mundo de la inversión nos ve como país funcionando institucionalmente. Entonces, son temas importantes para resolver, porque eso va a generar inversión, trabajo, riqueza, ¿no? Es un proceso, todo esto es un proceso. El que estamos dando, recién estamos en el punto de salida casi, ¿no? Pero tomando medidas que impactan y que son duras en muchos casos, pero esto es lo que hace que la gente también esté pensando, como decía al principio, que estamos sufriendo, estamos pasando un momento difícil, pero vemos que se están haciendo las cosas distintas y que hay una posibilidad diferente hacia adelante, ¿no? Ministro, gracias por haber venido un domingo. Gracias, Máximo, por bancar al viejo el domingo. Bueno, ahí estaríamos. Bueno, muy seguro y muy tranquilo lo noté a Francos. No quiero ser repetitivo porque suelo decir siempre lo mismo de Francos, que para mí es un buen termómetro de cómo viene la situación. Es un tipo que habla con toda la gente, con los gobernadores especialmente, digamos, y habla con gobernadores de todos los espacios. Y lo noté, digamos, positivamente. A ver, Francos es el de los ministros, es como el más político, por así decirlo. Y lo noté positivamente, no solo no agresivo con los gobernadores, sino como que hasta conciliador. A lo mejor son señales de que la cosa viene marchando bien. Porque él dijo, ahora preguntaban sobre el tren fantasma y qué sé yo, de los golpistas y demás. Él dijo, bueno, hay un sector de la política, obviamente, del peronismo y el kirchnerismo. Dijo, pero no todos, ojo, no sé qué. Y es como, eso me da a entender como que hay buenas conversaciones, en el buen sentido, ¿no? Conversación y para llegar a un acuerdo en la ley bases y llegar a que se apruebe. Hay mucha esperanza. Están todos más o menos diciendo que ven la posibilidad de que se apruebe. Esto ya lo he dicho antes, ya lo hemos hablado antes. La política ha madurado desde que asumió el gobierno. Cuando se trató por primera vez la ley bases, había una inflación demasiado alta, o bueno, digamos, sigue siendo en términos reales, digamos, sigue siendo alta. De todas maneras, se viene viendo el desacelerón que está pegando. Entonces, como que está quedando en evidencia de que efectivamente el gobierno nacional está pudiendo frenar la inflación, incluso sin el apoyo de la política. En ese sentido, la política evolucionó a decir, ok, a lo mejor estamos en el camino correcto. Aquellos que no estaban, digamos, que estaban más metiendo palos en la rueda para ver si se iba al gobierno o para desestabilizar lo que sea, se da cuenta de que estamos yendo en el camino correcto y dice, bueno, en esta instancia a lo mejor sí es mejor acompañar a la política. Digamos, más allá de que ellos de todas maneras van a verse, digamos, se ven beneficiados con las políticas de nación, en los términos actuales, ¿verdad? Y se verían beneficiados por el aprobamiento, la aprobación, mejor dicho, de la ley bases. En ese sentido, se puede pensar, pero, digamos, siempre por cuestiones ideológicas, cuestiones políticas, creo que más que cuestiones ideológicas, a lo mejor hay cuestiones políticas que no terminaban de cerrar o de cerrarles cuando se trató la ley base en un principio. Y como dije, digamos, Guillermo Franco habla de no ataca directamente al peronismo y al kirchnerismo como lo hacen otras partes del sector del gobierno. Recordemos de todas maneras que él es, como dije, el ministro más político, pero a lo mejor es un indicio de que se está charlando y se está llegando a la aprobación efectiva. De todas maneras, yo, personalmente, no me quiero hacer muchas ilusiones. Ya me hice ilusiones con el tratamiento anterior. De todas maneras, yo veo que pareciera que en diputados efectivamente se va a aprobar. Mi preocupación principal no es tanto que se aprueben diputados, sino que se aprueben senadores. Recordemos que para que una ley se tenga que aprobar, tiene que aprobarse en ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Para mí en diputados se va a terminar aprobando, pero en senadores puede que haya
algún problemita. Veremos. Algo importante también, que creo que sería una buena señal, es que diputados termine aprobando el DNU. O se puede seguir pateando, pero bueno, para que ya quede vigente también esto de mandar señales institucionales al mundo, como habló Franco. Parece que algo de mandar señales institucionales sería la aprobación efectiva del DNU. Más allá de que siga en vigencia, digamos, al día de hoy, excepto por la parte, ya sabemos, la laboral, que está parada por la justicia. Me parece que sería una buena señal para el mundo. Y bueno, una posibilidad de traer nuevas inversiones. Así que nada, muy interesante. Y siempre un placer de escuchar a Francos hablar de la situación actual del país. Muchísimas gracias a todos, no olviden dar su like y suscribirse, seguirme en Twitter porque es la segunda red social donde más activo después de YouTube, donde estoy. Les dejo unos videos a mi costado que a lo mejor les puede llegar a interesar y que viva la patria, carajo.